constante cambio, que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias. Les saluda un servidor, Randall Rivera Vargas, para hoy profundizar en un tema muy importante, un tema que marcó sin duda la historia del planeta y que ahorita les voy a contar. Hoy en primera emisión y en la segunda emisión pasamos un reportaje precioso de la periodista Estefanía Colombari sobre el Holocausto judío, y hoy vamos a dedicar precisamente el programa de Matices a este tema. Antes, muy rápidamente, haciendo un resumen de la información nacional más importante de las últimas horas, podemos iniciar contándoles que hoy inició sesión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San Pedro, aquí en nuestro país. Estuvo el secretario general de la OEA, don Luis Almagro. También estuvo asumiendo ya la silla como jueza doña Elizabeth Odio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo no estuve presente esta mañana en la actividad, pero dicen que el discurso del presidente de la Corte Interamericana es impresionante. De hecho, muy fuerte la crítica a la Caja Costarricense de Seguro Social, muy fuerte la crítica también a la Sala Constitucional. Recordarán ustedes, por supuesto, que Costa Rica tiene una sentencia incumplida hasta este instante que tiene que ver con fertilización in vitro, así es que pues hoy fue un día importante en este sentido. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es que hay una fuerte crítica de la oposición legislativa a lo que ellos llaman que el Ministerio de la Presidencia le echa a perder al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el proyecto sobre reforma fiscal. Dicen ellos que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, que un día de esto lo tendremos acá con nosotros, por cierto, Matices, no ha entablado el diálogo necesario. Hoy llegó a tal extremo que el diputado Otto Guevara dio su celular aquí al aire, diciéndole a don Sergio, aquí le dejo mi celular para que me llame y negociemos, porque dicen ellos que no hay ningún canal de comunicación entre el Ministerio de la Presidencia y la oposición legislativa. En otros temas, la semana pasada fue electo como magistrado de la Sala Tercera de la Corte el fiscal, quien hasta ese momento era fiscal general adjunto de la República, don Celso Gamboa. Don Celso llega con una importante mayoría multipartidaria a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que en las últimas horas ha habido críticas de algún sector que reclama, principalmente a miembros del Frente Amplio, que hayan votado por don Celso Gamboa como magistrado a la Sala Tercera de la Corte. Lo cierto es que don Celso, muy joven, es una persona muy joven, llega a la magistratura a muy corta edad, siempre ha sobresalido por su trabajo, ya sea como fiscal en San José, como fiscal en Limón, como ministro de Seguridad Pública. Sin duda alguna fue uno de los puntos más altos en el primer año de esta administración. Así es que, bueno, vienen críticas porque algunos diputados lo apoyaron. Bueno, no fueron algunos diputados, fueron 43 diputados los que lo apoyaron, si no hubiera sido imposible que él saliera magistrado, pero sobre todo porque habrá algo más político que la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente los otros nombramientos que hace la Asamblea Legislativa directamente, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema, pues por supuesto que tienen que someter su nombre a estudio, un estudio en el que tienen mucho cuidado, porque la Asamblea Legislativa ha tenido la maña de que, pese a que tienen una lista de 10, después la terminan en una terna y muchas veces se sacan de la manga a un tercer candidato o un nuevo candidato que no está en la terna. Y en este caso sí respetaron absolutamente cuál era el criterio de la comisión de nombramientos, y entonces, pues en buena hora que un abogado de la talla, don Celso Gamboa, ocupe la Sala Tercera de la Corte, que rejuvenezca la Corte Suprema de Justicia, que bastante falta le hace, por cierto. Y si no, recordemos la discusión tan inverosímil que generó
tras la muerte de Luis Paulino Mora Mora como presidente de la Corte Suprema de Justicia, y después la instalación de doña Zarela Villanueva, una mujer que ha intentado sostener los balances dentro de la Corte, de una Corte muy complicada, y de salas que, como la cuarta en los últimos meses, toma decisiones polémicas finalmente y que llevan al país a estar en entredicho internacional. Son las 2:09, vamos con el tema de fondo. Yo quiero, Álvaro Ramos, que es uno de nuestros invitados esta tarde, que es nuestro especialista en seguridad internacional y también en historia, que está con nosotros aquí, me levantó la mano para hablar de algunos de los temas que yo toqué antes. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall, buenas tardes a la compañera, el señor Joseph Gabriel, que están aquí acompañándonos para la temática de fondo tan interesante e importante en términos históricos, pero yo no puedo no comentar lo que usted ha dicho con gran propiedad, don Randall, respecto a don Celso. Me parece que lo menos partidario que uno puede imaginarse, lo más institucional es lo que sucedió, que todos los grupos políticos, todas las fracciones representadas en el Parlamento, sin excepción, le dieron el apoyo. Ojalá todos los funcionarios sujetos a ese sistema de elección que hemos tenido en Costa Rica, por ejemplo, las señoras que corresponde llevar a la Junta Directiva del Banco Central, pronto tendremos el mismo efecto en el procurador o la Procuradora General de la República. Don Celso representa más bien lo mejor que podemos tener del funcionario público, con conocimiento y con mucha experiencia variopinto en todos los órdenes. Y la prueba más grande de que no tiene un partidismo marcado, que es exactamente lo que todos buscamos en un magistrado, es que ha servido perfectamente a el gobierno anterior de doña Laura, como en su condición de viceministro, en su condición de director de la DIS, y luego sirve en este gobierno y sirve en función judicial para la que fue entrenado desde que tenía 18 años. A mí más bien me complació enormemente que una persona de talento, la dedicación, la honestidad y el conocimiento de la materia penal fuera electo en forma, pasó por todos los filtros, como usted bien lo ha apuntado, fue a una comisión de nombramiento donde se respetaron todos los cánones de los requisitos, que los tiene todos, y al final, metido en una terna de personas distinguidas, porque todos tenían oportunidad, ninguno estaba desechado desde el principio, todos jugaron, yo conozco bien lo que sucedió ahí, todos los nombres fueron puestos a la mesa en discusión, se escogió a don Celso multipartidariamente. Lamentablemente hay un grupo muy radical en el país, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, que quieren que este tipo de cosas entremos como una especie de caos, un poco lo que nos estaba pasando en el Banco Central, que nos habíamos quedado sin junta directiva. Bueno, yo creo que el Parlamento tomó exactamente la decisión correcta y el candidato escogido fue el correcto. Yo más bien me complazco y felicito al Parlamento por haber tomado esa decisión tan acertada. Sí, a mí me llama mucho la atención cómo a don Celso lo acusan de alguna forma de ser partidario, pero es el único ministro y el único que le ha servido a dos gobiernos de distinta bandera inmediatamente. Hasta el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se acordará usted, Álvaro, tuvo que echarse para atrás y cuando lo colocó de ministro de Seguridad, porque él había dicho, ningún ministro sigue. Y tuvo que rectificar ante el país el presidente y echar para atrás para poner a don Celso Gamboa, que además es hijo de efectivamente la ministra de Justicia, doña Cecilia Sánchez. De doña Cecilia Sánchez, pero es una extraordinaria dama, una profesional en su campo, y don Celso, que trae la experiencia además de su padrino jurídico, don Daniel González, en la sala tercera. Yo puedo agregar algo que todavía más anterior, cuando don Celso era más joven y fungía como fiscal en Limón, en donde en el gobierno de don Oscar Arias, me consta a mí en persona, llevó a cabo en forma coordinada con otro gobierno, en este caso desde la perspectiva judicial y fiscal, una labor formidable en Limón. Entonces uno nota que don Celso está dispuesto a servir al país en un punto esencial que para la estabilidad, para la democracia del país es necesario que tengamos seguridad institucional, seguridad basada en el derecho, seguridad basada en el respeto de los derechos humanos. Para mí, ese era el funcionario exacto para el momento exacto. Como dicen, no hay idea más poderosa que aquella que le ha llegado su tiempo. Bueno, don Celso era el candidato exacto que le había llegado el tiempo para ser magistrado y hacer algún pequeño pero importante cambio poco a poco en la sala
tercera, que es la sala que tiene que ver con todo lo que tiene que relacionarse al crimen organizado, narcotráfico y por supuesto la seguridad general del país. Yo me siento muy complacido de ese nombramiento y felicito a los señores diputados que así lo gestaron. No, hombre, gracias, don Álvaro, por este aporte. Yo quiero saludar a mi compañera Estefanía Colombari, que está aquí en la cabina de Monumental, que fue quien produjo editorialmente, periodísticamente, el reportaje junto con Cecilia Maimó en la realización. Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices, buenas tardes. Buenas tardes, Randall, buenas tardes, don Álvaro, y también a don Joseph. Así es, realmente es un reportaje, Randall, que muestra tal vez dos lados, ¿verdad? Sí. Diferentes, obviamente cada uno con sus dosis de dolor, ¿verdad? En ambos testimonios, pero que muestra algo fundamental, ¿verdad? Que sería interesante que se pudiera abordar más adelante. No todas las personas que vivieron esta experiencia estuvieron en un campo de concentración, sin embargo, las condiciones eran muy difíciles y sobrevivientes no necesariamente significa haber estado en un campo de concentración, sino que habían otras condiciones terribles en ese momento, y a través de este reportaje pues se evidencia con los dos testimonios. Sí, es que a mí me llama enormemente la atención cómo conforme va quedando en el tiempo cualquier hecho, pero particularmente el Holocausto, a veces vamos como generación primero olvidando algunos detalles que lo hacen todavía más doloroso de lo que puede sonar Holocausto judío, y además porque vamos reproduciendo, digamos, algunos mitos sobre este tema. En las últimas horas he escuchado frases, digamos, tan increíbles como que alguien me dijo que el Holocausto que propició Stalin y después salió a Hitler en la guerra, digamos, cosas tan increíbles que nos van quedando, que yo no sé, digamos, dónde queda en la nueva generación, en las nuevas generaciones estos temas. Lo cierto es que valga la pena refrescarnos con un elemento y con un hecho tan lamentable como el Holocausto, que surge precisamente de la locura de un solo hombre, pero que tiene una maquinaria de muerte, digamos, trabajando para él. Y hoy precisamente queremos hablar de este tema. Yo quiero agradecerle a don Joseph Gabriel, que es representante de B'nai B'rith de Costa Rica. Don Joseph, dígame que lo dije bien. Lo dijo bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Randall. No, muchas gracias a usted por estar aquí. Contanos, en términos generales, lo vas a presentar en el reportaje, Estefanía, pero ¿a quién entrevistaste y cómo se te ocurrió en un inicio hacer este reportaje? Bueno, básicamente, si bien cuántas historias no hemos escuchado, documentales, material histórico acerca de este momento tan difícil de la historia, sin embargo, al final de cuentas, el tener a los protagonistas, a los sobrevivientes ahí contando la historia, yo creo que eso valía muchísimo la pena. Es así como surge la idea de poder entrevistar a estas dos personas que por suerte cada uno pudieron vivir en edades distintas también, porque por ejemplo en el caso de don Israel Marchel, él era un niño muy pequeño, ¿no? En el caso de doña Magda ya era una mujer de 20 años, entonces lo vive de una manera distinta en dos partes diferentes. En el caso de doña Magda, ella estuvo en un campo de concentración. En el caso de don Israel no estuvo en un campo de concentración, pero vivió lo que es estar huyendo y estar viviendo también la muerte en el día a día, ¿no? De la gente que se iba topando, que no sobrevivían a las condiciones tan difíciles, ¿verdad? Básicamente, tener esos dos lados de la historia es muy enriquecedor, ¿verdad? Y muestra pues esos elementos, esos detalles de cada una de esas experiencias de vida de esos dos sobrevivientes. Sí, muchas gracias, porque sé que le pusiste alma, vida y corazón a este trabajo. Tu jefe debe ser un hombre muy bueno, muy bien en el proceso, y a Cecilia, que sé que estuvo con vos en todos los pasos en la realización magnífica, y a Víctor Peralta, fue el maravilloso editor, claro que sí, don Víctor Peralta. Existen algunos elementos que quedaron por fuera, ¿verdad?, a la hora de la edición, pero testimonios, anécdotas de ambos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que ahora vamos a escuchar, pues la historia de vida de don Israel, pero él tiene una fecha de nacimiento distinta en la que él nació, tiene un nombre diferente y una ciudad distinta de nacimiento en todo este proceso, ¿verdad? Y básicamente así, en pocas palabras, don Israel nace en Rusia en 1940, pero como en ese momento parecía que la guerra no iba a terminar y pues las tropas se llamaban al ejército de acuerdo al año de nacimiento, entonces el papá
lo que hizo fue, bueno, voy a cambiarle la fecha un mes después, 1941, enero, y entonces así es como queda con una nueva fecha de nacimiento. Pero después, más adelante, él, como les decía, nació en Rusia, pero cuando es el momento donde ellos se entregan a las tropas norteamericanas y había un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Después de que Rusia se hace cargo de todo, entonces él pensaba que no era una buena idea que don Israel saliera con la nacionalidad rusa. Entonces el papá, en ese momento que las inscripciones, pues no hay un control realmente, claro, ¿verdad? Entonces pasa a ser ciudadano de Polonia. Y finalmente en Costa Rica, por un asunto, una anécdota de la traducción del nombre, había una niña, él tenía el nombre de él es Israel, el que le pusieron sus padres en su nacimiento. Sin embargo, a la hora de la traducción aquí en el registro, había una niña y él le pregunta, bueno, ¿cuál es el nombre, cómo podremos traducir en el español el nombre de él? Y ella lo traduce como Saúl. Saúl. Como Saúl, de acuerdo a la traducción del idioma original. Y entonces pasa toda la primaria conocido como Saúl, y mucha gente hasta el momento lo conoce como don Saúl. Sin embargo, el nombre de él es don Israel. Cosas así como detalles, ¿verdad? Que, bueno, no se pudieron incorporar en el reportaje, pero que definitivamente tienen también ahí su elemento, ¿verdad? Yo creo que no he visto más imágenes en mi vida que la de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. De alguna manera, personalmente, te impactó conversar con alguien que ese terror que nosotros vemos hoy, 70 años después, lo vivieron en carne propia. Totalmente, es el hecho de tener una conversación, uno estar pues conversando con estas personas que obviamente son sobrevivientes, son personas valientes, y uno dice, esos ojos que no han visto, al final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, el caso de doña Magda, que es una mujer extraordinaria con 95 años de edad, súper tecnológica y demás, y uno dice, bueno, todo lo que pasó, el caso de ella, pues ver a su abuela morir prácticamente ingresando al campo de concentración, o ver a la gente que la estaban quemando, ¿verdad? O tener encima a alguien diciéndole que trabajara, ¿verdad? Atrás como si fueran animales, todo eso es duro, ¿verdad? Pero también es ese temple de estar contando esa historia, digamos, quitando el hecho de que fue muy, muy amargo, ¿verdad? Y igual en el caso de don Israel, ¿verdad? Él cuenta historias que a mí particularmente me impactó mucho, el hecho de que sus padres tuvieran que salir a trabajar y lo dejaran a él solo con 2 años en un cuarto, y le dejaban poquitos de comida en las esquinas donde él pudiera alcanzar la comida, porque ellos no podían estar, porque tenían que ver dónde conseguían en el mercado negro trabajar, y él con 2 años todo un día, ¿verdad? 8 o 9 horas al día solo en un cuarto, ¿verdad? Suena feo decirlo, pero como un animalito, porque dejaban comidas en las esquinas para que él pudiera sobrevivir. O sea, son cosas así, Randall, que definitivamente marcan, y no es lo mismo escucharlo uno o leerlo que tener a 2 personas que lo vivieron, definitivamente. Sin duda alguna. Bueno, supongo que ya ustedes se antojaron un montón de escuchar el trabajo de Estefanía. Muchas gracias. Claro que sí, Randy. Son las 2:22. Vamos a escuchar, y a la gente que nos está observando esta noche en Canal 2, a mirar el reportaje que preparó Estefanía sobre el Holocausto judío. Acerca del Holocausto se han contado muchísimas historias. Algunos que sobrevivieron al Holocausto, otros que tienen conocimiento por otras fuentes de lo que sucedió en el Holocausto. Y son historias terribles que deben ser contadas, que aunque parezcan repetición, deben ser vueltas a contar. La humanidad tiene la mala costumbre de olvidarse de los hechos con facilidad, y esto no debe ser olvidado, no como una revancha, no como una venganza, sino como una enseñanza para que la humanidad ojalá no vuelva a caer en esos hechos. Sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Conocieron la muerte. Esta gente conoció la muerte, esa que deja la discriminación, el odio, la ausencia del amor. Y es que documentales históricos de este episodio tan negro había muchísimos. Por eso, desde que iba de camino hacia mi encuentro con estas 2 personas, sabía lo que significaba documentar un fragmento de una historia tan triste, desde la mejor versión, que es el de las personas que lo vivieron. Mi nombre es Estefanía Colombari,
y les presento a don Israel Machel y a doña Magda Davidovich, sobrevivientes del Holocausto judío. Esta es su historia. Eran los años 20 y años 30 y en ese tiempo comenzó a subir Hitler en Alemania y los tiempos llegaron a ser bastante difíciles. Alemania y Hungría, donde nosotros vivimos, estaban muy cerca y naturalmente todas estas cosas contra los judíos llegaron a Hungría. Y en los años 30 llegaron a ser mucho más difíciles. Yo saqué el bachillerato en 39 y ya no pude ir a la universidad porque estaba prohibido recibir estudiantes judíos. Doña Magda me contó cómo los militares los llevaron hacia unos pequeños guetos. Me recuerdo en los años 40 cuando las tropas alemanas llegaron a Hungría, comenzaron a hacer guetos para los judíos, quiere decir que sacaron de sus casas y indicaron un blog y metieron todos los judíos allá, digamos que en una casa 3 familias. Ahí vivimos unas semanas. Me fue describiendo cómo ella y su familia comenzaron su recorrido en un tren en donde ni siquiera sabían hacia dónde se dirigían. Saquen las cosas más importantes ustedes. Vamos a llevar a ustedes a Alemania a trabajar. Y de ese gueto de nuestra ciudad nos llevaron a una ciudad más grande y el gueto era una fábrica de ladrillos terriblemente sucia, abandonada, y ahí estábamos varias semanas. Los nazis normalmente se esforzaban por demostrar que sus víctimas llevaban una vida decente. En este caso los llevaron a trabajar a fábricas para demostrar a la Cruz Roja que no corrían peligro. Pero en las noches todo cambiaba. Y no se me ocurría un escenario más macabro ni más desgarrador. En un momento nos hicieron otro grupo, nos llevaron a una ciudad que se llama Terezín, un gueto que hicieron los alemanes para la Cruz Roja, para enseñar a Cruz Roja que no somos tan malos. Mire que aquí está una ciudad, aquí trabajan en fábricas, en diferentes fábricas la gente, no somos tan malos, y llegaron y era un show. Pero nosotros sabíamos bien que no es la verdad, porque en la noche, en la oscuridad, vimos los hornos que estaban quemando la gente. Y supimos que es lo que nos está esperando, porque cada día un grupo de gente desapareció y nunca más supimos de ellos. Y supimos que ese es el final, porque lo vimos en la noche, los hornos quemando. Conversé con don Israel. Él es otro sobreviviente de la guerra, aunque en el caso de él nunca pisó ningún campo de concentración. Estábamos en medio del Museo del Holocausto, rodeados de recuerdos, cartas de angustia, dolor inmortalizado en las paredes, y comenzó su relato. Lógicamente las historias de la gente que estuvieron en campos de concentración son terribles.
pero igualmente terribles, y en otros sentidos han sido las historias de la gente que sobrevivió huyendo de la barbarie sin haber estado en los campos de refugiados. Y esa es la parte de la historia en que mi familia y yo nos ubicamos. Mi padre, siendo un hombre joven, en cuanto lo veían, inmediatamente era detenido y llevado a laborar. Laboraban todo el día y lo soltaban en la noche, que se fueran de vuelta a su casa, y así prácticamente todos los días. En esas circunstancias decidieron, tanto mi padre y mi madre, huir de la guerra y viajaron hacia el este de Polonia, en una ciudad cercana a la antigua frontera de Polonia con Rusia, una ciudad que se llama Białystok, pero la guerra seguía, por lo tanto ellos decidieron poner más terreno entre la guerra y ellos, y se fueron internando hacia el este, cada vez más hacia el este en Rusia, y llegaron a una ciudad que se llama Saratov, y ahí fue donde yo nací. Las oportunidades de trabajo no eran muchas, y las condiciones económicas eran terribles para toda la población. Yo no diría pobreza, yo diría miseria. Aún para una familia de sobrevivientes como la de don Israel, mantenerse con vida sin duda era una odisea. La guerra tenía otra cara, y los afortunados que no fueron llevados a campos de exterminio tenían que aprender a vivir. Mis padres sobrevivieron de milagro y me hicieron sobrevivir a mí de milagro, por las privaciones, por las desnutriciones, por las enfermedades que habían, enfermedades infecciosas que abundaban. La vida que llevaban era una vida paupérrima, no había sitios donde alojarse. De pronto se conseguía una habitación y se metían ahí innumerable cantidad de gente a pasar la noche durmiendo en el suelo. Apenas yo caminaba, 2, 3 años de edad, nos despertábamos en la mañana en una habitación que había dormido mucha gente, y mucha gente ya no amanecía, sino que estaban muertos, habían muerto durante la noche. Y que el asunto era tan frecuente que yo de niño pasaba ante uno de esos, trataba de moverlo con mi pie, y si no se movía le decía a mi mamá: este está muerto. Esa era la calidad de vida que teníamos. Mis abuelos, según cuenta gente que sobrevivió, fueron tomados junto con otros judíos y llevados a los campos de exterminio. No estamos seguros a cuál de ellos, pero fueron llevados a campos de exterminio todos. En esos años, los primeros años después de la revolución comunista, el Estado quería hacerse cargo de todo, y lógicamente uno de los campos era la salud. Cuenta mi madre que cuando estaba embarazada conmigo no tenían alimentación. Cuando conseguían una papa era un festín. La papa sencillamente la cocían, la hervían, no tenían ni siquiera sal para echarla, y eso era para ellos un festín. Por lo poco que conseguían me lo daban a mí. Le dice mi madre que en una oportunidad le recomendaron un cierto tipo de zacate, hizo una sopa de ese tipo de zacate y se intoxicaron, casi se mueren. Estar sentada al frente de doña Magda y de don Israel me hacía pensar en todas aquellas personas que no sobrevivieron, en lo valientes que eran estos dos seres humanos, pero a la vez me hacía creer en la esperanza de que siempre existe un amanecer. Y es que una de las partes más interesantes de esta historia era precisamente cómo llegaron sus familias a nuestra pequeña Tiquicia, un pueblo tan diferente y tan lejano al de ellos. Tuvimos por factor suerte llegar a Costa Rica. Factor suerte porque
nos encontramos un país maravilloso que nos aceptó, que nos dejó desarrollarnos, también con su dejo antisemita, hasta la fecha existe, seamos sinceros. Cuando llegamos a Szczecin, después de averiguar que no había sobrevivientes, entonces seguimos hacia Alemania a entregarnos a las fuerzas de Estados Unidos. Ilegalmente, pasando muchos peligros, viajando de noche, los soldados, quien quiera que fueran, cuando algo se movía de noche, primero disparaban y después averiguaban qué era, así es que estuvimos muchas veces en peligro de ser víctima de las balas de los soldados. Cuando llegamos a Alemania, nos internaron los americanos en campos que llamaban de personas desplazadas. Eran campos de paso, digámoslo, mientras lo lograban ubicar en una forma ya permanente. También ahí quiero aclarar que se seguían buscando parientes sobrevivientes. Así que nosotros estuvimos en un campo de personas desplazadas en Alemania un poco más de un año, como año y medio, porque no había ningún país que nos quisiera aceptar como refugiados. Y un día a mi padre lo llamaron de las oficinas administrativas con urgencia y le dijeron que tenían 2 lugares donde aceptaban a su familia. Las características, mi padre le dijo, bueno, ¿qué se trata? Dice, bueno, uno se llama Santo Domingo y el otro se llama Costa Rica. Mi padre desconocía absolutamente las características de los 2 sitios. La mujer, la secretaria que él estaba atendiendo, le dijo que ella tampoco sabía gran cosa, pero los datos que tenía era que en Santo Domingo en ese momento había una revolución, que nos aceptaban en ese momento, pero no sabían los resultados que iba a tener la revolución y si después nos iban a aceptar. Esa era una de las urgencias. Y Costa Rica, bueno, Costa Rica tiene ciertas características a su favor para usted. Por un lado, en Costa Rica hay judíos que vienen de su pequeño pueblo. Costa Rica tiene frontera con Panamá. Resulta que en Panamá encontramos un primo quinto, primo séptimo suyo, que casualmente se llama igual que usted. Entonces, pues no es el mismo país, pero hay proximidad. Así es que mi padre dichosamente escogió Costa Rica, cosa que ni mi padre, ni mi madre, ni yo, ni mis hermanos hemos lamentado jamás. Bueno, fue difícil. Llegamos a un país totalmente desconocido, con un idioma desconocido, un ambiente, una cultura completamente diferente, comidas totalmente desconocidas y en la pobreza extrema. Mi padre, cuando llegó a Costa Rica, tenía 3 cosas, aparte de su familia y los pocos harapos que tenía: $12.50 en su bolsillo, el cabezal de una máquina de coser que él traía, puesto que ese era su oficio de sastre y él no sabía si iba a conseguir una máquina de coser para trabajar, y unos cuantos cigarrillos. Nunca fumó mi padre, pero tenía cigarrillos. ¿Por qué? Porque en el campo de personas desplazadas, dentro de las raciones de alimentación venían cigarrillos, y los cigarrillos se comerciaban en el mercado negro para conseguir otros bienes de consumo. Con eso llegó mi padre al país. Y sí, se encontró unos cuantos excompañeros, inclusive de escuela, que ya vivían aquí en Costa Rica. Le ayudaron un poquito para vivir los primeros días en un hotelito pequeño en las inmediaciones de la estación de la Coca-Cola. Creo que alrededor de una semana nos financiaron ese hotel, pero después ya nos pasamos a una casita y mi padre empezó a trabajar. Consiguió trabajo en su oficio, consiguió trabajo como sastre, pero a la semana, 2 semanas de trabajar, él vio que con esos ingresos no iba a poder mantener a la familia. Entonces empezó a trabajar en lo que en Costa Rica se conoce a polaquear. Ahí empezó a trabajar con muchas dificultades porque no tenía dinero para comprar mercancía para polaquear.
y no le querían, lógicamente, dar crédito a un desconocido, menos un desconocido que estaba vistiendo prácticamente harapos. Bueno, y por su parte doña Magda, con ayuda de su hijo Roberto, quien también se encontraba en la entrevista, me explicó cómo fue su llegada. Cuando ya era esa época de mamá llegó, papá dijo, rusos una vez, dos no. Entonces cogió mamá y a mí y salimos caminando con un grupo de amigos por la frontera, como pasan los nicas ahí por la frontera de mojados, igual salimos nosotros de Hungría una noche a escondidas. Y bueno, llegamos a Austria, básicamente, y ahí las organizaciones judías nos recibieron, y después mi tío les mandó algo de dinero, y ahí comenzó toda la peregrinación hasta que llegamos a Italia, a Génova. En Génova nos montaron en un barco de carga que iba hasta Venezuela, que era una organización que alquiló 3 barcos italianos para sacar a la gente de Europa en esa época. Y logramos llegar hasta Costa Rica. Al parecer nadie se quedó en casa en ese momento. Mientras su esposo polaqueaba, doña Magda se dedicó a la pastelería y a la costura. Mamá se dedicó a otras cosas y entonces vendieron la pastelería, que duró unos años más, y después de eso mamá montó una fábrica. O sea, después de eso nació mi hermano, y después mis 2 hermanos nacieron, se dedicó a mis hermanos, y después cuando ya Tomás estaba un poquito más grande, montó una fábrica de ropa para chiquitos, porque como nunca tuvo mujer y era su ambición tener mujeres, entonces se dedicó a hacer ropa de chiquitas, que la tienda de la Gloria que era muy amigo, papá era muy amigo del dueño de la tierra, de José María Crespo. Él les compró, comenzó a comprar ropa, y después le vendía al Globo y le vendía a todo el mundo, y eso se acabó más o menos como en el 78. En la época de Carazo, que ya se complicaron las cosas, entonces económicamente lo cerró. Con 95 años, ¿qué no ha vivido esta señora? Aún así, su energía y espíritu para aprender era de admirar. Con todas estas condiciones, esta señora tiene 95 años, cuando no entiende una noticia que pasó con algo, él lo googlea. Y cuando Google encuentra, y por ejemplo, hace unos meses le dieron un premio a una mujer en la reina de Inglaterra, entonces quería ver cómo cantaba. Entonces, en lugar de googlearlo solamente, se fue a YouTube. Entonces, lo oye en YouTube. Su entretenimiento hoy en día es Netflix, por ejemplo. Entonces, lo interesante es como una persona que vivió en un ambiente que para Costa Rica no es entendible. Llegaron 95 años y se habla en Skype o con algo con su hermana que vive en Nueva York. Googlea, nos invita a las actividades familiares con un mensaje, o si cumplimos años nos manda una tarjeta electrónica de felicidad. Entonces esa es la parte interesante de esta señora. Y como todo cambio drástico, nunca faltan las anécdotas. Una anécdota imborrable de mi primer día de clases en la escuela. Con todas esas travesías a través de Polonia, Rusia, Uzbekistán, siempre vivíamos rodeados de medios judíos, de gente judía. Así es que yo me había criado dentro de las costumbres judías, desconocía absolutamente otra cosa que no fuera lo judío. El primer día de clase me ponen, casi que me empujan dentro de un cuarto, un aula lleno de pupitres y lleno de chiquillos bulliciosos que se subían, que se bajaban de los pupitres,
tiraban cosas y no sé qué. Yo no entendía una palabra, ¿verdad?, de los juegos ni nada. Entra una señora a la habitación, todos se quedan en silencio y todos corren a pararse al lado de un pupitre, y yo veo uno desocupado, me paro a la par del pupitre y veo a la señora que dice unas cosas, hace un símbolo con su mano derecha y empieza con ese símbolo de los dedos índice y pulgar cruzado a marcarse la cabeza, el tronco, un hombro, el otro tronco, el otro hombro, perdón, y veo que los niños hacen lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo también empiezo a hacer lo mismo, y en eso siento un golpe fuertísimo en mi espalda, y vuelvo a ver y veo un niño totalmente distinto a los otros, casi pelirrojo, rubiecito, de rizos, pecoso, que me señala diciendo, como con el dedo, me señala: usted, no, con las manos, usted eso, no. Era otro niño judío que sigue siendo mi buen amigo hasta la fecha. Él sí sabía de mi existencia, le habían contado a sus padres, yo no sabía de la existencia de él. Ese fue mi primer día de clases. Costa Rica le abrió las puertas a decenas de emigrantes judíos que huían de un infierno. Para doña Magda, el amor por Costa Rica es enorme, y su gran historia se debe a lo que ella llama misericordia de Dios, y también a una enseñanza de vida muy importante. En los finales de 80 volvimos a Hungría. Todo estaba un lugar que ya no tenía mi corazón allá, porque llegué a un país donde nos recibieron, donde nos dejaron a trabajar, criar nuestros hijos, nunca nos persiguieron, nunca nos odiaron, nunca hicieron ningún mal. Aquí estoy. Cuando le digo a una tica que ustedes no saben mucho de pero créeme que yo creo este país más que ustedes. Ningún libro de datos me había transmitido lo que ellos habían transmitido a través de su relato. Fue un recordatorio también sobre la crueldad aún existente en el mundo, un mundo con la mala costumbre de olvidar. Magda Davidovich e Israel Marchel son dos de los más de 90.000 sobrevivientes del Holocausto judío, según datos de Jewish Claims Conference. Este fue un reportaje especial de Estefanía Colombari, realización Cecilia Maimó, edición Víctor Peralta, con la dirección de Randall Rivera. Y supimos que ese es el final, porque lo vimos en la noche, los hornos quemando. Y esto no debe ser olvidado, no como una revancha, no como una venganza, sino como una enseñanza para que la humanidad ojalá no vuelva a caer en esos hechos. La humanidad tiene la mala costumbre de olvidarse de los hechos con facilidad. Con 48, Estefanía, muchas gracias. Un precioso reportaje, muchas gracias. Claro que sí, fue una experiencia única haber podido entrevistar a estas dos personas. Vamos a ir a la pausa y regresamos a conversar con don Álvaro y don Joseph sobre el Holocausto Judío. 2:48. 2:51 p.m. Gracias por estar con nosotros en Matices. Escuchábamos el reportaje de Estefanía Colombari sobre el Holocausto Judío, y les decía que está con nosotros don Joseph Gabriel, que es representante de B'nai B'rith Costa Rica, que es una organización judía fundada en Nueva York en 1843, que lo que es de carácter filantrópico y con una orientación a los derechos humanos
Don Joseph ya lo había saludado, pero quiero, una vez que escuchamos este reportaje, que me relate desde la visión de ustedes cómo marcó, digamos, al pueblo judío esta locura y esta desgracia del Holocausto en los años 40. Bueno, reitero mi agradecimiento por la invitación, Randall. Bueno, definitivamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial y en la época del Holocausto marcó un punto de inflexión muy importante para el pueblo judío. Quienes conocemos la historia del pueblo judío, no fue la primera matanza ni la primera persecución que tuvimos. A lo largo de la historia se cuentan y se recuentan muchos episodios de persecuciones, de expulsiones, de eliminaciones y asesinatos inclusive, de muchos lugares. Sin embargo, lo que representó el Holocausto en sí, además de la pérdida física de 1/3 de la población judía mundial, de 6 millones de personas, representó para nosotros y creo que para el mundo entero un paradigma en el sentido que marcó una planificación y una sistematización del asesinato de personas y de un pueblo especialmente por parte de la Alemania nazi y por toda una maquinaria que se dedicó exclusivamente a planificar, organizar y ejecutar toda esta matanza, cuyo resultado fue mayoritariamente para el pueblo judío, vamos a decir las cosas como son, pero también para todo aquel opositor a la maquinaria nazi, pueblos como el gitano, homosexuales y enfermos, inclusive minusválidos, que no eran considerados dignos de la raza aria, dignos de la raza superior que pregonaban los nazis que debía existir. Pero para el pueblo judío fue muy especialmente doloroso y de una magnitud terrible lo que ocurrió. Álvaro, ¿por qué el pueblo judío? ¿Por qué el ensañamiento? Porque bien lo dice don Joseph, no fueron los únicos afectados durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero sí fueron sin duda alguna el más numeroso. Había un ensañamiento claro. ¿Por qué la Alemania nazi, que tenía, digamos, un montón de victorias militares, había logrado ingresar a Polonia, a Holanda, a Francia, estuvo cerca de Londres? ¿Por qué, paralelo a esas victorias militares, necesitaba un ensañamiento contra el pueblo judío? Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema es muy actual. No solo que es importante recordar la historia para que no se vuelva a repetir por ningún motivo, ni contra el pueblo judío, ni contra ninguna otra minoría, por cualquiera de las razones que sean o se crean válidas por aquellos que detenten un poder absoluto. Yo quiero rescatar, antes de contestarle su pregunta, es esencial, algo muy importante de los testigos que trajo la periodista tan buena testimonio. Es que no les noté, habiendo sufrido lo que para nosotros los costarricenses es inimaginable, en términos absolutamente inimaginables, el sufrimiento, las carencias, las vejaciones, las humillaciones, no le noté a ninguno de los dos, ni al señor, ni mucho menos a la señora mayor, no les noté ningún odio hacia la humanidad ni nada de eso. Sí. Este punto me parece quería rescatarlo porque demuestra que tienen una calidad, bueno, están hechos ya de otra madera, me parece a mí en este momento, su alma, su espíritu. Creo que ya sobrepasaron las condiciones que para nosotros serían, digamos, del bien, el mal, el odio. Ellos no, me parece que es interesante rescatar ese punto. De hecho, don Israel dice para que no se olvide, pero no por venganza. Sí, me gusta muchísimo esa posición porque es la más valiosa de todas, probablemente la que hace más valioso el testimonio, desde mi perspectiva. Bueno, dicho esto, contestándole a usted, la primera cosa que tendríamos que retroceder rápidamente es al 18. En 1918, Alemania, a mediados del 18, hizo una gran ofensiva militar, la ofensiva de Ludendorff, que creían que podían obtener una victoria, y no resultó. La entrada de los norteamericanos en masiva, fresca y con el enorme poderío, ya era la primera potencia del mundo, económica y industrial y todo, y dio el empujón final. Alemania colapsó y los militares
tanto del menor grado tipo Hitler, que era un simple cabo de reserva, ni siquiera un cabo profesional, como los grandes militares profesionales, que sí los tenía Alemania, por supuesto, sus altos oficiales de Estado Mayor y totalmente profesionales, de origen algunos prusianos y de otras partes de Alemania, no encontraban una explicación como hacía 3 meses estaban al borde de una victoria militar y 3 meses después estaban firmando un armisticio totalmente deshonroso para Alemania. Buscaron culpables en todo lado menos en ellos mismos. No se volvieron a ver a sí mismos que, bueno, ellos habían sido los expansionistas, ellos habían iniciado esa guerra y se habían enfrentado a las grandes potencias marítimas que los derrotaron. Entonces empezaron a buscar culpables y encontraron 2, básicamente. Los bolcheviques, que por cierto acababa de estallar la revolución bolchevique, entonces ideológicamente un pueblo profundamente conservador, una clase política y militar conservadora, yo diría reaccionaria, más que conservadora, lo que sigue de conservador, que es reaccionario, dice, aquí está la culpa, los bolcheviques. Es este movimiento que socavó, al igual que el Imperio Ruso, socavó nuestras fuerzas abajo, a nivel de las tropas, a nivel de las industrias, el apoyo industrial. Aquí está la explicación de por qué nos debilitamos al final. Y por supuesto, dijeron, había una contradicción extraordinaria en los ideólogos al principio, en los 20s, porque decían, son los judíos, el judío internacional, usaban un poco esa frase, porque vea qué curioso, son los grandes capitalistas del mundo, pero a la vez también en el aparato bolchevique soviético y de Europa Oriental, entre ellos Hungría. Bela Kun, por ejemplo, que era judío, dio una revolución, fue la segunda revolución, digamos, de carácter bolchevique en el mundo, y tuvo el poder, detentó el poder en el 19. Entonces decían, mire usted, tenemos el doble elemento. Entonces empezaron a focalizar grupos como los cascos de hierro. Todavía éramos reaccionarios, todavía era el punto reaccionario, no eran los nazis. Los nazis eran un partido insignificante en el 19, en el 20, de un grupo de fanáticos que se reunían, incluso el lugar de reunión es chistoso porque era una cervecería. No es una cervecería, el sótano de una cervecería en Múnich, no significaban nada. Y entonces los militares en Múnich empezaron a darle dinero a ese grupo y mandaron a Hitler, un capitán, lo manda para que sea un espía del ejército que espiara y sirviera de delator, si usted quiere. Así, ese es el inicio del trabajo de Hitler en el partido nazi, que delate a sus propios, entre comillas, correligionarios, que todavía no estaba claro si pertenecía o no, pero resulta que el tipo, con esa, digamos, verborrea que tenía, en medio de los fanáticos en los que estaba, y de los absolutamente derrotados, que cualquier cosa que le sonara a redención les cabía bien, empezó a crecer en el partido. Entonces inicia esto con la idea de que la derrota de Alemania tiene que ver con un proceso internacional digamos, de un complot internacional para que perdiera Alemania, y sindicalizan. No sindicalizan al ejército de los Estados Unidos, que realmente es el que los derrotó. Quien realmente los derrota son las tropas frescas, los 7 millones de hombres frescos que de una y otra manera empezaron a entrar a Europa, es decir, que se retaban ahí y los derrotaron. Eso no es el punto. Esto viene aparejado a una tradición antisemita. En Alemania había una tradición desde el medioevo. Desde el medioevo había una tradición. Y más fuerte aún en algunas zonas del Imperio Ruso. Particularmente más fuerte que en Alemania, lo cual está un poco difícil de decir, en la parte ucraniana. Los atamanes ucranianos, es decir, grupos que eran lo que llamaríamos ahora señores de la guerra, ¿no? Digamos una definición correcta, el grupo, un atamán que tenía una especie de tropa, como un warlord que se dice en inglés, se solazaban y establecían su, digamos, control político sobre ciertas regiones de Ucrania y Bielorrusia, haciendo pogroms, que se llaman, es decir, ataques sin sentido, casi que no tenía ningún sentido político, era simplemente un ataque cargado de cuestión religiosa, cargada por supuesto de racismo, y atacaban a unas poblaciones indefensas de agricultores bastante humildes. Podemos ver eso en una película que se llama El violinista en el tejado. Uno puede observar obviamente eso es más una obra teatral, etcétera, que tiene que tener esos elementos, pero uno puede ver ahí un poco de eso, es decir, uno puede observar eso. Entonces, los pogrones que vienen desde el siglo XVII, fuertes,
y que quedaron todavía en el imperio zarista, nos ubican exactamente en lo que pasó, exactamente. Y como usted bien dice, empiezan en el 33, la llegada de los nazis. Hitler nunca oculta, del 24 en adelante, de 1924 en adelante, Hitler nunca oculta su verdadera filosofía, que está basada, la escribe en Mi lucha, lo pronuncia en todos los discursos, sobre todo los discursos del 24 son extremadamente importantes de estudiar, para entender que ahí se inicia esa posición del antagonista contra el pueblo judío en todas sus dimensiones. Al principio, el antagonismo no era un exterminio como, por supuesto, acabamos de una persecución de carácter tan violento, tan extraordinariamente violento como sucedió al final de la guerra. Pero al principio la tesis era expulsar al pueblo judío, a los residentes judíos, a los ciudadanos judíos que habían sido fuertemente asimilados en Alemania, porque Alemania tenía la característica que el judío alemán había sido muy asimilado, en el sentido que eran distinguidos profesores universitarios, distinguidos científicos, algunos de ellos llegaron hasta ministros de Relaciones Exteriores de la República de Weimar, algunos sirvieron con mucha, digamos, distinción en las Fuerzas Armadas del ejército alemán, aunque nos suene hoy un poquito extraño, era el ejército imperial y después el ejército de la República. Dicho esto, uno nota, los nazis empiezan con una política que es excluir a los judíos de la vida civil, digámoslo así, una exclusión civil. Así es como se inicia, pero paralelo a esto sucede, es unas fuerzas convergentes históricas que hay que analizar con cuidado, porque así como va usted excluyendo un pueblo, y no solo este pueblo, excluyen también a las personas que no tengan la ideología de ellos, la cualquiera, hasta la democrática, y los religiosos católicos y los religiosos protestantes también fueron perseguidos. No todos, pero por supuesto que hubo una persecución a aquellos que no bajaron la cabeza ante los nazis, y hubieron varios obispos. Bueno, los comunistas. Bueno, pero eso ni hablemos, esos empezaron desde el principio, es decir, una persecución, y el campo de Dachau, que es el primero, cerca de Múnich, es el primero que se inicia en el 33, tan rápido como se inició el régimen nazi. Y entonces usted nota que hay que tener las dos vertientes históricas de cómo vamos. Pero hablemos solo del pueblo judío por un momento, aplica a varios otros, a los eslavos también. Los nazis desarrollaron una política antieslava, como una cosa general, de esclavizar a los eslavos. No tanto eliminarlos como esclavizarlos, someterlos y reducirlos en sus territorios para hacer el Lebensraum, que es el campo vital de los nazis. Pero vea usted, lo que quiero llevarlo es a la doble corriente paralela que se va desarrollando. Una, la exclusión del pueblo judío y su eventual y rápida expulsión de todo lo que es el Reich. Y la idea en algunos momentos era mandarla a Madagascar a la gente, mandarla a lo que hoy sería Palestina, una Palestina más grande. Todas esas ideas jugaron en ese mundo. Pero aquí vino la más dramática de todas, que es que los nazis empezaron a experimentar con algo peligrosísimo, cuando yo oigo hablar de eso, que es la eutanasia estatal. El Estado decidía quién no merecía quién no merecía vivir. Se hace un instituto entero, bajo mentes, entre comillas, pseudocientíficas, pero que tenían títulos científicos, eran doctores, eran abogados distinguidos, que empezaron a crear leyes que justificaban la muerte de las personas que tenían alguna minusvalía seria, la muerte de las personas, por supuesto que mentalmente, de acuerdo a la filosofía nazi, no eran competentes. Todo ese concepto se empezó a ejecutar gente, y este fue exactamente el odio racial, la persecución racial y la capacidad de un Estado de matar gente absolutamente inocente, que no había cometido ningún crimen y no había hecho nada para merecer una muerte inmediata. Estas dos convergieron terriblemente en un momento de la historia. Hay varias etapas de la historia. Una muy fuerte es el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, en las que, con una excusa muy probablemente provocada por los mismos nazis que acostumbraban a hacer eso, matan a un diplomático alemán, en von Rath, en París, y los nazis desatan una orgía de violencia contra las sinagogas y las cosas más importantes judías. Básicamente destruyen todo lo importante de la cultura judía en Alemania, y luego viene lo que usted ha preguntado, más bien al revés, con las victorias militares iniciales de los nazis, que se produjeron masivamente hacia el este, a partir del 42, con toda la caída de Polonia, por supuesto la caída de
de Bielorrusia y Ucrania al principio, que fueron las batallas más grandes de la historia hasta ese momento, los encirclamientos más poderosos de la historia. Caían hasta 650,000 soldados soviéticos en una sola batalla. En el círculo de Kiev cayeron 650,000 soldados. Esto provocó algo que no esperaban los nazis, que enormes cantidades de población judía quedaron de repente en manos de ellos. Esto no estaba planeado en la realidad, así como un plan no se podía planear. Si el ejército soviético hubiera resistido, esas poblaciones no hubieran caído tan fácilmente. Entonces, se encontraron de repente los nazis con una cantidad gigantesca de población, tanto eslava como prisioneros soviéticos, en cantidades masivas, textualmente cantidades de millones, y una población judía que cayó, la más importante, digamos, la parte polaca de la población judía era el corazón judío de Europa, en la realidad. La ciudad tal vez más distinguida intelectualmente, y eso era Budapest. La parte de los judíos de Budapest se habían distinguido extraordinariamente en el mundo científico, y prueba de ello es que todos los que huyeron, una cantidad muy importante de científicos, fueron los que al final lograron, junto con otros norteamericanos y algunos italianos, crear el proyecto Manhattan, que nos pasó a la era atómica, básicamente, y esos eran unos judíos de origen húngaro muy importantes, digamos John von Neumann y varios de esos que eran brillantísimos, de unas mentes extraordinarias. El mismo Einstein, claro, que era alemán, tuvo que huir a Inglaterra y posteriormente a New Jersey. Lo que estoy queriendo decirles es que cayeron una cantidad, y entonces los alemanes empezaron a decidir qué hacían con esas poblaciones. Y claro, al principio la idea era explotarlos económicamente. Esta fue la idea inicial, pero no, es decir, habían grupos, como todo imperio, el Reich nazi era un imperio, no todo era económico, habían unos ideólogos que habían sido adoctrinados en la doctrina antisemítica, y el factor final fue que siempre, cuando suceden cosas como estas, sale lo peor del ser humano, que es un pequeño grupo, es sádico, es fanático y tiene una maldad intrínseca. Es más o menos, los estudiosos dicen que más o menos entre el 2 y el 3% de todo cuerpo uniformado, sea policial o sea militar, tiene características de sadismo como las conocemos, ¿sí? Todas las de las películas, digamos, o lo que acabamos de ver. No hay manera de evitar eso, es un porcentaje natural que busca naturalmente llegar ahí, y luego empiezan a perder los nazis la guerra, y se empieza a suceder lo peor del Holocausto. De hecho, don Joseph, no sé si quiere agregar algo a lo que a la extensa explicación que nos ha brindado don Álvaro, a quien siempre le agradezco que sea tan detallista cuando nos cuenta, pues es como volver a vivir estas situaciones, porque quisiera ver si usted quiere agregar algo, y además preguntarle finalmente, después de una eliminación tan específica, digamos, del pueblo, del nazismo contra el pueblo judío, ¿cómo se hace para perdonar? Ahorita si quiere vamos a eso otro, pero no sé si quiere agregar algo. Quisiera más bien agregar la verdad que muy buena exposición, don Álvaro, que nos ha ilustrado con muchos datos históricos, y realmente retomando el punto de la intencionalidad de los nazis y los verdaderos objetivos contra, en este caso, pues el pueblo judío. Sí, efectivamente, inicialmente el plan era expulsarlos, y ver la manera de que abandonaran los judíos de Alemania. Esto estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el año 39. Se puede recordar una conferencia muy famosa, la conferencia de Vian, por ejemplo, que si no mal no recuerdo fue en el 35, en donde se trata de buscar una solución de quién y cuántos y cómo pueden recibir a los judíos que Alemania quiere expulsar, entre otras cosas. La conferencia de Vian pues resulta en un fiasco completo en ese aspecto. Alemania obviamente sigue lidiando con su población judía, y todas las políticas raciales que dictan desde la misma subida del Reich en el año 33 van paulatinamente quitándole derechos, eliminándolos cada vez más de la vida nacional, de la vida civil, en todos los ámbitos, impidiendo a los judíos estudiar en las universidades, estudiar en los colegios públicos, e inclusive en un momento dado debían salir identificados con la famosa estrella amarilla por las calles para que reconocieran quién era judío y quién no lo era, por supuesto.
de tal manera de crear también una maquinaria de propaganda muy poderosa y sumamente eficiente, debemos decirlo, en denigrar a todo un pueblo y a convertirlo en menos que animales, para que la mayoría de la población que probablemente no se involucró, pero que adhirió a muchos de los designios o de muchos objetivos nazis como devolver la dignidad al alemán que la había perdido de la Primera Guerra Mundial, devolver ese orgullo alemán y subir los niveles de desarrollo, en fin, toda una cantidad de cosas que tienen que ver con la autoestima nacional y la autoestima del hombre, iban viendo, por supuesto con indiferencia, lo que se le hacía a una población, pero que finalmente cala con una propaganda muy fuerte en el hecho de que los judíos son peores que animales, como lo dije antes, ¿no? Entonces, todo eso ayuda muchísimo a que los planes nazis puedan seguirse desarrollando. De hecho, la solución final, que fue el plan concebido, organizado, planificado, valga la redundancia, de la aniquilación del pueblo judío, toma forma cierta en 1941, después de que del fiasco de la invasión de Rusia y quizás en el momento que don Álvaro menciona que la guerra empieza quizás a voltearse de Alemania. En el año 41 es cuando empieza efectivamente, o se da la orden de salida a la implementación de la solución final. La solución final era el aniquilamiento efectivo de todos los judíos de Europa, que fueron llevados en su gran mayoría a los campos de concentración y exterminio, que en su gran mayoría nuevamente estaban localizados en Polonia, donde nuevamente se concentraba la mayor cantidad de población judía de Europa. Don Joseph, pero ¿cómo a mí, digamos, este es un tema que no me cuadra en la historia, y es cómo hace un grupo tan pequeñito como el Partido Nacional Socialista al inicio, una persona que si bien era cierto, tenía una gran... tenía grandes discursos y era un comunicador nato, ¿cómo hace para meterse en la psique de los alemanes? Hace unos meses leí un libro que creo que lo compartí con Estefanía, me acabo de acordar, que se llama Una mujer en Berlín, que es una autora, no sabemos el nombre, que relata cómo el ejército ruso va entrando, es un diario, cómo el ejército ruso va entrando. Y digamos que lo que menos se habla en el libro, y ella lo relata en primera persona, del pueblo judío que está siendo sacrificado. Es decir, está casi borrado de la psique alemán en ese momento, y más bien era un apoyo casi restricto al régimen nacional socialista. ¿Cómo se mete, cómo logra Hitler, digamos, convencer al pueblo alemán de la barbarie que estaba cometiendo? A ver, Randall, eso creo que es un tema para psicólogos, sociólogos y profesionales del ramo que realmente no me atrevo a elucubrar al respecto. Pero lo que sí te puedo decir que no es el único líder a lo largo de la historia que ha logrado convencer a su pueblo o dominar a un pueblo o como querramos llamarlo, logrando que siga sus designios o que obedezca ciegamente las leyes que promulgue. Paralelamente podemos ver en ese mismo lapso de la historia a Stalin en Rusia, podemos ver a Benito Mussolini en Italia, y paren más ejemplos que vienen posteriormente y que nos legan de la historia muchísimos más líderes que han hecho en esencia lo mismo. El resultado es de que para el pueblo judío en particular fue una de las épocas más dolorosas de nuestra historia. Yo personalmente tuve familiares que escaparon del holocausto, tuve familiares, bisabuelos que murieron en el holocausto, y me preguntabas hace un rato que más bien quería responder esa pregunta. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo se hace para perdonar o no perdonar? ¿Cómo se hace para trascender ese episodio? ¿Cómo se hace para olvidar? Pero precisamente la lección la mayor lección o el mayor objetivo que tenemos, por lo menos nosotros en el pueblo judío, es justamente no olvidar. No olvidar para que no vuelva a ocurrir. Y no solamente para que no vuelva a ocurrir al pueblo judío, sino para que no ocurra a ningún otro pueblo más. Lo que significó la Segunda Guerra Mundial, lo que significó el Holocausto,
inclusive dio para acuñar un nuevo término, que es genocidio. Después de la Segunda Guerra Mundial, se acuña un término que es genocidio, de la raíz geno, raza, isidio, matar, asesinar, que es utilizado como término legal en los juicios de Nuremberg, que son los juicios donde se dictan sentencias condenatorias a todos los líderes nazis que lograron capturar. En fin, el tema no es, y el pueblo judío no es un pueblo que busca revancha, y a lo largo de la historia, y a pesar de la historia y las persecuciones y los asesinatos y toda la cantidad de calamidades que ha vivido y que ha sobrevivido, pues nunca se buscó revancha. Y la Biblia nos dice eso, nunca nos dice eso, que, en fin, hasta yo no soy religioso ni soy un amplio conocedor de la Biblia, pero en nuestra vida, en nuestras enseñanzas y en lo que nos han enseñado siempre, es de que no podemos buscar revanchas. Podemos buscar de perdonar, pero no podemos olvidar. Y eso es la gran lección para la humanidad. Se han cometido desde la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, bastantes más genocidios. Sí. Y conocemos ampliamente por los reportes y por las noticias que esto no se ha terminado y no se termina, lamentablemente. Entonces, si hay algo que el pueblo judío trata de legar también al mundo, es un concepto muy importante que significa, y lo voy a decir, es un término en hebreo que se llama tikkun olam. Literalmente significa arreglar el mundo. La idea es tratar de poner un grano de arena, cada uno que ponga un grano de arena para arreglar el mundo, literalmente, para evitar de que calamidades como las que ocurrieron en el Holocausto se vuelvan a repetir, y precisamente para que no olvidemos lo que ocurrió, para que no vuelva a suceder nuevamente. Este concepto de arreglar el mundo es un concepto muy fuerte y muy arraigado, que no solamente lo procuramos hacer a través de recuerdos no muy gratos o recuerdos nefastos que hayan ocurrido, sino en nuestro comportamiento diario, en hacer buenas acciones, en preocuparnos por el prójimo, en tener sentimientos de solidaridad. Por eso es que el judío siempre ha tratado de incorporarse de la mejor manera al país que lo recibe. Y eso es un ejemplo en donde Estefanía con las entrevistas a los sobrevivientes muestran el agradecimiento y el cariño y como decía don Álvaro, no hay odio, sino más bien agradecimiento, porque la vida debe continuar y todos los recuerdos de nuestros familiares y de nuestros queridos y de nuestro pueblo y la humanidad debemos mantenerlos vivos, pero debemos también seguir adelante. Porque intentan ser justos, don Joseph. 3:19, me estaba intentando evitar una pausa comercial, pero creo que me queda una, ¿verdad? Vamos a la pausa, regresamos a los últimos minutos de Matices. (3:22), nos quedan 3 minutos nada más. Este programa está como para 6 horas. Álvaro, te voy a pedir en minuto y medio, y a don Joseph en minuto y medio. Además, voy a empezar con don Joseph por la naturaleza de la pregunta. ¿Qué hace de particular al pueblo judío que ha sobrevivido una y otra vez a intenciones sistemáticas de eliminarlos de la faz de la tierra, don Joseph? Es una buena pregunta, Randall, pero creo que si puedo dar una respuesta, y es algo que no es nuevo para nosotros, porque nosotros lo recordamos en muchas festividades y recordamos las calamidades, pero también damos el agradecimiento a Dios por tenernos vivos. Una de las cosas que más hace la unión familiar es el hecho que los judíos tienen o tenemos, creo, un concepto muy arraigado de lo que es la familia, de lo que es la educación. Siempre la madre judía va a decir, tienes que estudiar, tienes que ser una persona muy bien preparada, tienes que estar preparada para la vida. En fin, el judío siempre, y lo mencioné un poco antes, quiere tratar de insertarse en la sociedad en la que vive. No solamente, eso es un mandato de la Biblia. Como dice el dicho popular, en Roma como los romanos, igual nos mandan
a hacerlo. Esto desde el punto de vista religioso, pero desde el punto de vista también, obviamente, humano, el concepto de educación, el concepto de familia, el concepto de legado, el concepto de historia, nos ha mantenido unidos a través de los años. O sea, tantos pueblos que han surgido y han desaparecido, pero el pueblo judío ha perseverado y considero que va a seguir perseverando. Álvaro, ahora era la misma pregunta, pero desde otra visión. ¿Qué tiene de particular el pueblo judío? A mí me parece que lo primero es que es uno de los pueblos más antiguos, unificado en su tradición, unificado por un libro que marca la Torá, marca una forma de vida, una visión, una cosmogonía, una filosofía bastante clara, hace que tenga costumbres que le permiten, guardando esas costumbres, es interesante adaptarse a diferentes ambientes sociales, económicos. Vemos la importancia de los judíos, de la que somos herederos fuertísimos en la cultura, digamos, de los árabes en España. Particularmente podemos señalar en Córdoba, ¿verdad?, donde floreció una cultura muy variada. Era árabe, pero era también cristiana y muy fuerte judía, científicos, escritores distinguidos. Nosotros somos herederos un poco de todo eso. Notamos también la supervivencia que tuvieron en Egipto, donde constituyeron una importante población, pero probablemente el entrenamiento más grande que tiene el pueblo judío es bajo los romanos. Sí, es en el Imperio Romano donde se forma lo que hoy conocemos como una posibilidad de un pueblo que una y otra vez es golpeado, digamos, la destrucción del templo en el 70 y 71, pero que puede expandirse en el Imperio Romano, y esa es la herencia que queda, una herencia fuerte de sus tradiciones, continúan siendo, digamos, aplicadas a toda el área geográfica del Imperio Romano. Y un detalle interesante que nos parece contradictorio ahora: cuando el pueblo judío es expulsado masivamente de España en 1492, al principio, curiosamente quien los recibe de mejor grado y les da una oportunidad económica son los sultanes otomanos. Sí, son recibidos muy bien por los sultanes otomanos, y eso genera una población completa que tiene características de origen español, que habla un español antiguo, es decir, esas poblaciones originales, los sefarditas. Bueno, estas condiciones de adaptabilidad vienen basadas en su gran capacidad de, digamos, de conservar sus costumbres religiosas y su tradición. Me parece que ese es un pueblo que tiene una larga tradición. Hay otro pueblo similar, por ejemplo, los Pashtun en Afganistán tienen 5.000, parecido. Sí. Andan en tiempos y horizontes históricos parecidos. Los Pashtun en Afganistán son antiguísimos, han soportado las invasiones desde Alejandro Magno hasta los soviéticos y los norteamericanos. Si usted nota que hay unos pueblos que conservan una estructura, una columna vertebral de tradición y una religión, y esto es más importante al final que condiciones momentáneas. Van a durar mucho. Yo creo que, guardando las debidas proporciones, que no constituye una etnia, los católicos están empezando a aproximarse a 2000 y pico de años de tradición. Ya son tiempos antiguos. Y verá usted que cuando pasen otros 1000 años, pues van a haber pasado por condiciones. Están siendo perseguidos los cristianos en algunas regiones del Medio Oriente masivamente, expulsados, masacrados. Por ser minorías tan pequeñas, no se nota, pero ese fenómeno lo están sufriendo algunos grupos cristianos. Nunca tiene las proporciones, nunca tiene la industrialización de la muerte como la vimos con los nazis. Claro. Ese es el término más claro. Los alemanes, con su eficiencia natural, su capacidad de industrializar las cosas, industrializaron la muerte, lo cual hace los horrores del genocidio y del holocausto, que todos conocemos y que nos han impactado de por vida. Pero claramente usted nota que las tendencias se repiten. Yo no puedo dejar de, ya que dijimos que no se repitan las cosas, uno puede observar que en algunos países como Corea del Norte existen condiciones, personas, no por razón de su raza, ni siquiera por razón de su religión, pero por razón de su discrepancia política, que son horribles, y creo que no se ha hecho lo suficiente para llegar a liberar a esas personas. Mi criterio es, al final, una conclusión: la democracia, la obediencia a la ley, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la diversidad,
es realmente más importante que cualquier idea fantasiosa que parece ser muy eficiente al principio de las dictaduras, el hombre, el famoso salvador del mundo que llega de repente. Yo prefiero una democracia como la costarricense, con sus enormes defectos. Al final es mucho mejor para la sociedad y para las personas integrantes de esa sociedad que viven que cualquier eficientísimo dictador. Lo vimos en América Latina, tuvimos dictadores y fueron pésimos todos. Álvaro, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Don Joseph, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos escucharon en vivo. Recuerden que pueden ver el programa esta noche a las 8 de la noche en Canal 2. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.